Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, vamos enseguida con nuestra invitada. Estamos a 15 minutos de las 8 de la mañana, pero antes mencionar esta tragedia, tremenda tragedia que ha ocurrido anoche en la ciudad de Talca, donde han muerto 4 personas, 2 de ellas menores de edad, han muerto quemadas en un incendio que se desató en una vivienda del centro de Talca. Esto pasó ayer tarde noche a las 21:30 horas. Está publicado en el primer diario digital del Gran Concepción, sabes.cl, y muy probablemente, María José, estimados auditores y auditoras, va a desnudar una triste y cruda realidad, porque al parecer este era un centro de acogida, no se sabe en qué condiciones funcionaba, de personas extranjeras. Todos los fallecidos eran de nacionalidad haitiana, los fallecidos y los lesionados, y también los 2 niños pequeños, menores de 10 años, que perdieron la vida en este siniestro que se desató anoche en Talca. Insistimos, va a poner una vez más de manifiesto las condiciones paupérrimas, no solo la que viven muchos chilenos y chilenas, sino que también el desamparo en el que se encuentran muchos de los extranjeros que vienen a buscar una nueva vida en el país, en este caso ciudadanos haitianos. Vamos a estar atentos a esto y también lo hará sabes.cl en el curso del día. A 14 minutos de las 8 de la mañana destinamos los minutos que nos quedan pidiéndole excusas a Florencia Serra, cientista política de la Católica, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, por haberla hecho esperar. Y vamos al tiro. Florencia, hola, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto en verlos. Igualmente nosotros. Igualmente, Florencia. ¿Te parece empecemos a discutir sobre lo que pasó el día de ayer, la acusación constitucional? Yo creo que ahí se esgrimen más o menos 2 argumentos, ¿verdad? Subir el estándar de la política por un lado y por otro cuidar cuidar la figura presidencial, ¿verdad? Y con eso también la estabilidad democrática del país. ¿Qué te parece esa dualidad de argumentos y cómo las ponderas también en esta realidad? Claro, mira, yo creo que ambos tienen un punto, ¿cierto? Hay que saber valorar las intenciones que tienen ambos lados, ¿cierto? Estamos en un momento, estamos a menos de una semana de la elección presidencial. Creo que el timing desfavoreció la acusación, porque si bien sus intenciones pueden ser muy valorables, ¿cierto? Estando a tan pocos días de una elección presidencial, esto se puede mezclar con interés político, ¿cierto? Si esto hubiese sido a lo mejor 6 meses atrás, 1 año atrás, estaríamos hablando en un lenguaje un poco distinto, creo. Podríamos estar pensando, o sea, el oficialismo a lo mejor no tendría este argumento electoral que esgrime en parte de sus argumentos, ¿cierto? Por otro lado, una acusación constitucional al presidente de la República efectivamente tiene consecuencias en nuestra estabilidad, en nuestra gobernabilidad, ¿cierto? Si bien es un mecanismo que existe y para que se utilice, creo que es la última instancia. Yo respecto a esto no voy a dar juicios de valor, ¿cierto? Pero efectivamente el oficialismo tiene un punto respecto a que efectivamente es la acusación presidencial una de las últimas instancias. No la última porque sea mala, sino por lo que significa destituir a un presidente de la República en un ambiente como el que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Eso, no sé si... Y además en un régimen presidencial, ¿verdad? En los sistemas parlamentarios esto es mucho más relativo, no provoca crisis institucional. En cambio, cuando tenemos un presidente también con tanto poder, si lo sacamos, ¿verdad? Es complejo. Con respecto también al debate del unicameralismo, yo creo que, bueno, y de eso iba a hablar más ratito también después de la entrevista, pero podemos adelantar, no sé qué opinión te merece eso, porque hay obviamente
hay una encuesta de Pulso Ciudadano que prácticamente la mayoría, no la mayoría, pero cerca del 70% estaba de acuerdo con esta acusación constitucional. Entonces también esto podría bajar aún más la aprobación que tiene el Senado. Sí, mira, yo creo que hay que pensar en, bueno, primero la acusación constitucional es un juicio político, ¿cierto? Esto no es un juicio que vaya a nuestras cortes del sistema judicial, ¿cierto? Claro. Entonces hay que pensarlo de esta forma y efectivamente en ese sentido, claro, si vemos encuestas que nos muestran que la mayoría de la ciudadanía tenía una intención, o sea, hubiese preferido que hubiese salido aprobado esta acusación, ahí hay cierto argumento. Yo también creo que hoy día las encuestas están con problemas, efectivamente. Entonces, hay que tener cuidado también con ese tipo de causalidades, ¿cierto? O sea, como pasar desde la encuesta a la votación en el mismo Congreso. Nosotros elegimos representantes por algo, o sea, si no podríamos hacer que de un plebiscito la acusación constitucional, ¿cierto? Claro. Porque hay argumentos que se deben esgrimir, porque efectivamente hay una gobernabilidad que está en juego. Entonces, creo también que, a ver, yo estoy a favor de que exista el Senado, ¿ya? Esa es mi opinión personal. Sí, yo también. Entonces, creo que efectivamente es una Cámara un poco más madura, a lo mejor con este largoplacismo que tiene, que en el fondo a 8 años es más fácil no dejarse llevar por el pulso del momento, ¿cierto? Cuando tenemos ¿sí? Habla nomás. Es que yo no sabía que tú me estabas viendo, perdona, no sabía que nos veían. Sí, los estoy viendo. Menos mal que nos portamos bien acá. Oye, Florencia, lo que pasa es que tengo una duda, porque uno de los argumentos que planteó el oficialismo, en este caso, para rechazar la acusación constitucional, y también las dudas que se planteaban entre algunos senadores, particularmente de Democracia Cristiana, algunos PPD también, era esto de sentar un precedente para la fragilidad de la democracia. Yo no abrir la puerta. Exactamente, yo no logro comprender la razón de este argumento que no es un argumento de peso, sino que es propiamente político, porque yo lo veo al revés. Pero quizás ahí se puede hacer una comparación comparación comparada, mira, estoy pero brillante, no, con lo que ha pasado en otros países latinoamericanos con respecto a la destitución. Quizás sí es una puerta difícil de cerrar, ahí Florencia. O sea, lo que pasa es que lo que yo digo es que aquí lo que se está haciendo es subiendo el estándar, o sea, claro. si uno escucha... Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Si uno escucha los argumentos y se dio el tiempo de escuchar los argumentos de los diputados acusadores y también los argumentos de la defensa, ¿no? O sea, ¿qué duda cabe que a lo menos el presidente de la República ha jugado siempre en límite? O sea, aquí había un argumento político para emitir un juicio súper fuerte en contra de la actitud permanente del presidente de la República, porque esto no ocurre porque sí, ocurre porque hay un presidente que es empresario, que se le ha cuestionado permanentemente. Pero la acusación está directamente por un motivo, no por la vida del... No, bueno, pero es que eso es por eso te estoy diciendo que es un tema político. Claro. Entonces lo que yo estoy diciendo es que esto ocurre porque el presidente siempre ha jugado al límite del offside. Siempre ha jugado al límite del offside. Entonces, lo que digo yo es que esta acusación... El argumento es el contrario, sirve para elevar el nivel de exigencia respecto de nuestros presidentes o presidentas. Ese es mi punto. No sé qué piensas tú, Florencia. Sí, no, yo entiendo tu punto. Creo que hay razón en él, pero también creo que, a ver, es como lo que vimos con los ministros. Cuando se empieza a acusar constitucionalmente a los ministros, partimos con Jasna Proboste y con el tiempo... empezamos a ver que era un recurso que se empezaba a utilizar cada vez más. Abrir la puerta a la destitución presidencial corre ese riesgo, ¿cierto? Hay que o sea, independiente de a quién estemos acusando, ¿cierto? Estamos hablando de una acusación constitucional 4 meses antes de que termine el periodo presidencial, en medio de unas elecciones presidenciales. Entonces, creo que nuevamente el timing hace que se vea menos seria de lo que es probablemente. Que el oficialismo tenga menos, o sea, más fuerza. Sí.
Sí, claro. Claro. O sea, si esto se hubiese dado a mitad del periodo presidencial, a lo mejor hubiese tenido un terreno más fértil. No lo sé, estoy Quizás como ha haciendo... pasado, claro, como ha pasado con los ministros también, que han sido destituidos. Yo no sé ahí si esos argumentos también, claro, es que depende de la responsabilidad con que se utilice esta herramienta, porque finalmente, por ejemplo, la destitución de Yasna Proboste, hay una deslegitimidad de esta acusación Claro, por porque una parte por lo que pasó, importante. pero por lo que pasó después, dices tú. No, porque algunos dicen que no, la ministra no merecía en ese momento Por eso te digo, ser destituida. pero fue ex post, cuando se allegaron pruebas, se demostró su inocencia, Contraloría, etcétera, etcétera, digamos. Claro. Oye, el otro punto para finalizar, uno tiene la duda, ¿es normal que se produzcan estas sesiones maratónicas para las acusaciones constitucionales? ¿No habría una forma de normalizarla? Porque siempre empiezan y duran horas de horas. ¿Es así como tiene que hacerse o hay otra forma, señoras? Mira, en el caso del diputado Naranjo, claramente esto fue un recurso para obtener los votos, ¿cierto? Sí, claro. Lo hemos visto en Estados Unidos, no sé, uno lo ha visto en películas también, Claro. pero en Chile nunca había ocurrido. Distinto es lo que sucede con el Senado, porque efectivamente cada uno tenía sus 15 minutos Claro. y no hay mucho que hacer respecto a eso. O sea, todos tienen el derecho a hablar y de esa forma se da un poco esta sesión maratónica, pero es bien distinto lo que ocurre con Naranjo, Sí. que lo hace a propósito para poder obtener los votos, ¿cierto? Uh-huh. Florencia, y para pasar a otro tema también, pero obviamente relacionado con la política, o sea, el debate presidencial, ¿qué piensas con respecto a los desempeños de los candidatos y si va a lograr esto mover las agujas en el día domingo? Ya está como todo más o menos claro, pero con el debate yo creo que sí, no sé, hubo repercusiones. Sí. Tuvimos un debate sorpresivo. Bueno, yo creo que Kast efectivamente fue el más perjudicado, y no necesariamente por cómo lo hizo, sino porque al final, había, efectivamente los otros candidatos estaban apuntando a él, pero yo creo que finalmente fueron sus propios argumentos los que van como convenciendo a un sector un poco más moderado, ¿cierto? Uh-huh. Respecto a mover la aguja, leí a Luna y a Sergio Toro, que son politólogos también, y creo que tienen mucha razón, que al final la participación y quienes participan va a ser lo que mueva la aguja. El debate yo creo que efectivamente nos trajo una sensación de que Kast no iba a ser el triunfador probablemente, pero es una sensación. Al final la urna se ven los gallos. Sí. Y no efectivamente hay mejor yo creo encuesta que esa. Exactamente. Florencia, pero esa que es una discusión importante con respecto al rango etario, por ejemplo, porque para el plebiscito fue a votar mucha gente joven, cerca del 50%, 18, 19 años, gente muy, muy joven. Oye, yo me llama la atención, ayer vi la franja presidencial, estaba terminando el partido El Desastre de Chile en San Carlos de Apoquindo. ¿Para qué sufrir? Digo. Entonces, claro, y ahí vi la franja y está todo el mundo apelando al voto joven, ¿ah? Meo está llamando a los jóvenes a votar, Boric también, Sichel también. Entonces todo el mundo apuesta. Pero el voto joven es todo el mundo apuesta que va a ganar por el voto de los jóvenes. El voto joven es de izquierda o de derecha. Esa es la opinión. Eso es lo difícil. Mira, yo creo que lo que pasa es que el plebiscito, medirnos con el plebiscito es bien difícil porque tuvo un récord de participación. Vimos esta baja después en la elección de convencionales. Y además es apruebo rechazo, o sea, no, yo creo fervientemente que dentro de ese apruebo había gente de derecha, entonces es difícil intentar como separar este 80% o catalogarlo solo de un sector político, ¿cierto? De todas maneras. Pero efectivamente, para el plebiscito bajó la participación de la gente mayor y aumentó la participación de la gente joven, y eso en una elección de representantes podría haber generado un enroque bien grande, pero como era el plebiscito no sabemos qué hubiese pasado, ¿cierto? Yo creo que efectivamente los rangos etarios van a jugar un rol bien importante, bien importante, y ojalá sea una elección en que tengamos
récord de participación porque el próximo presidente de este país, o presidenta de este país, va a necesitar un respaldo de legitimidad gigante. Entonces, el llamado a votar, Sí. porque lo necesitamos, ¿cierto? Nadie hasta que fue la encuestitis, se arriesgó a pronosticar un porcentaje de participación. No. Florencia, Sería poco arriésgate. profesional, yo creo. Arriésgate nomás. ¿Cómo dices tú? Yo creo que es poco profesional tirarse a la piscina No, porque pero los economistas siempre lo hacen, los politólogos tienen que Sí. atreverse igual. ¿Tú tenemos crees? que mojarnos el potito un poquito más. Oye, yo no sé en realidad, pero, No sé, pero es la gran incógnita. Ahora, y lo otro es lo que están analizando ustedes, ¿por dónde va el voto joven? Porque Sí. digamos, existe yo creo que esta sensación que es más bien la expresión de un deseo de una parte de la centroizquierda de que el voto joven es de izquierda. Yo no tengo para nada claro que sea así. No está para nada O sea, claro. entonces, No, yo creo que no está claro. Ojalá podamos verlo, no sé, en la ciencia política lamentamos mucho cuando las mesas empezaron a ser mixtas porque ya no podíamos diferenciar Sí. entre el género, ¿cierto? Ujú. Lo bueno es que con la ASO no nos va a pasar y vamos post elección a poder ver A analizar. cómo se está componiendo esto, pero también va a depender efectivamente de la participación. O sea, si los jóvenes no participan como para el plebiscito, tampoco vamos a poder saberlo. bueno, Florencia Serra, Centrista Política, te dejamos invitada para el domingo. No sé si ya conversaron contigo en la producción, porque No, la idea... Pero feliz. Ya. Excelente, entonces. Nos vamos a estar viendo... Para conversar sobre las elecciones. Exactamente, vamos a tener una transmisión que va a comenzar a las 7 de la mañana, va a durar todo el día, vamos a evidentemente darle cobertura privilegiada a lo que pase aquí con nuestros candidatos a diputados, a senadores y también la elección presidencial en el Biobío. Va a ser la cobertura de Vota Biobío 2021, va a estar CMAS TV, va a estar sabes.cl y toda la gente de RDI FM en esta transmisión y te dejamos invitada, ya se van a comunicar contigo, Florencia. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Igualmente, chao. Ya, pues, hoy día no hay trending topic. No Se hay. nos pasó la hora, ¿no? Bueno. Está censurada. Ya, me censuro. Sí, Pero, es que ustedes se ponen a conversar, pero chiquillas, ya lo tocamos el tema. Así Se- es. ¿Cuál era? Tenía relación con el Congreso Unicameral. Todos estaban pidiendo Congreso Unicameral ayer en redes sociales. Todo menos tú y Florencia. Y yo. Claro, no todos, pero yo hablo de que se hizo opinión y se puso sobre la mesa. O sea, el hashtag era Congreso Unicameral. Yo creo que esto va a tener efectos también en la Convención Constitucional y en los constituyentes. Sin duda, Sí. sin duda. Hay gente que le dolió Esta mucho lo que pasó acusación ayer. constitucional ahí truncada. Fallida, Truncada por el Senado. Pero bueno, o sea, en la democracia nomás, po. Así es. Ahí está. Ahora también otro tema va a ser los quórum altos. Mantener o no los quórum altos para cierto tipo de votaciones o no, porque, Claro. porque aquí digamos la acusación sacó evidentemente más votos el sí que el no, pero Sí. el quórum de los 2/3 impidió que fuera Justamente. efectivamente destituido el presidente. Es que ese es el problema con la deslegitimidad de las decisiones. Pues después todos queremos mayorías simples, todos queremos la facilitación del diseño institucional, pero eso no necesariamente es lo mejor y lo más bueno para la democracia. Ahí Ya. hay que analizarlo punto por punto. 8:03.